Buen Dios y Padre, gracias nuevamente te damos por este tiempo que hemos podido tener. Poder reunirnos juntos como iglesia este último domingo del año. Poder celebrar que tú has sido fiel en todos estos 365 días. Que no ha habido una sola mañana sin que tus misericordias no sean nuevas. Que no ha habido un solo instante en el que tu fidelidad y tu bondad se hagan manifiesta en nuestras vidas. Y hoy, ahora, al venir al texto sagrado, Señor, es mi ruego que podamos ver las maravillas de tu ley. Que podamos ver lo precioso, lo grande y lo poderoso de tu palabra. No del que la expone, sino de tú, quien eres el dador de la palabra. Señor, utilízame a mí. En estos momentos quiero ser un instrumento en tus manos. Y a mis hermanos junto conmigo mismo, atentos a tu palabra, dispuestos, prontos para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Y que tú seas glorificado mientras tu iglesia es edificada. En Cristo Jesús. Amén. Vamos hoy a continuar con el estudio, podríamos decirlo, la predicación expositiva que tenemos en Romanos. Y estamos en Romanos capítulo 12. Como he dicho antes, podemos dividir esta carta de Pablo en dos grandes secciones. La primera, que es la sección doctrinal, teórica. Y ahora estamos en la segunda sección, que es la sección práctica o podríamos, y yo de hecho estos últimos sermones he estado titulándolos Vida Cristiana en la Práctica. Eso es lo que Pablo nos está hablando, vida cristiana en la práctica. Y yo sé que tal vez las últimas veces que hemos estado juntos, yo he venido repitiendo lo mismo en las introducciones, de que no tenemos que quedarnos solamente en la doctrina, sino que pasar a la práctica. Que no tenemos que quedarnos solamente con una teoría, somos salvos, gloria a Dios, tenemos salvación en Cristo, justificados por la fe, y quedarnos ahí en un estatus mental nada más y no pasar a la práctica. No era esa la intención de Pablo al escribir esta carta. La intención de Pablo al escribir esta carta era exponer el evangelio precioso, las gloriosas maravillas del Señor Jesús, pero que eso ocasionara un impacto en la vida de aquellos a quienes Pablo le escribía. Por eso es que él escribe estas palabras que estamos revisando en capítulo 12, en capítulo 13, capítulo 14 y demás. Pero estos días he estado meditando en algunas cosas, en la lectura de la palabra de Dios, en ver ciertas circunstancias difíciles que están pasando los hermanos. Porque no podemos estar ciegos a que cada uno de nosotros pase diferentes circunstancias, circunstancias difíciles, circunstancias de presión. Y he llegado a un convencimiento de que lo que estamos estudiando en estos textos es de tal vital importancia para las circunstancias difíciles que usted y yo estamos viviendo. Porque alguien dice, ¿cómo puedo vivir en esta vida en la tierra de manera victoriosa, con tantas circunstancias, con tantas aflicciones, con tantas... Mi respuesta para usted en este día y la próxima semana también va a ser que la única manera que podemos atravesar las diferentes circunstancias de la vida es viviendo la vida cristiana como Dios nos ha mandado que la vivamos. Yo quiero demostrarle a ustedes que si vivimos la vida cristiana práctica, como Pablo aquí la está describiendo, vamos a tener las herramientas, la fortaleza, los ánimos para atravesar todas esas circunstancias que se avecinan a nuestra vida de manera victoriosa. Y vea qué interesante, yo quiero que hagamos un ejercicio antes de entrar meramente al texto que hoy nos toca. Vamos un momento, acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 37. Ya esto lo hemos visto, lo estuvimos estudiando muy clara, muy buena, de una buena manera con el pastor Jaime. Pero yo quiero demostrarles algo. La necesidad de vivir esto, de no solamente creerlo de mente.
Romanos 8:37 nos dice un versículo que lo sabemos de memoria, que nos encanta. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esas son frases casi que toda persona que ha estado por lo menos un pequeño tiempo en la fe se puede saber, somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Y vea qué interesante que esta frase dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son todas estas cosas? Bueno, es de lo que Pablo viene hablando y muy específicamente él cita en el verso 35, cuando él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Y entonces luego dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces, ¿cuáles son todas estas cosas? Debemos de decir es la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. En todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Eso es una verdad. Y yo daría mi vida por eso. Yo estoy seguro de que lo que Pablo aquí está diciendo es cierto. En todas estas cosas somos más que vencedores. Pablo no está diciendo que la vida cristiana va a ser una vida ausente de tribulaciones, de angustias, de aflicciones, de espada, de hambre. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo que la vida cristiana va a ser atravesar todas esas cosas, pero atravesarlas de una manera victoriosa. Ahora, tal vez algunos de ustedes dicen, yo veo eso, yo lo escucho y suena muy bonito, pero ¿cómo veo eso en mi vida? Habemos muchos que cuando pasamos aflicciones, cuando pasamos necesidades, cuando pasamos todas esas cosas que se mencionan aquí, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, parece que no es algo tan práctico, no es algo tan visible en mi vida. Hay muchas veces yo paso estas aflicciones y yo me veo vencido por ellas. Yo no me puedo decir a mí mismo que soy más que victorioso en estas cosas. Mi respuesta, para ver esto en la práctica, tenemos que vivir la vida cristiana como Dios la ordena. Usted y yo no podremos recibir los beneficios de la vida cristiana si no vivimos la vida cristiana. ¿Cómo podemos esperar recibir beneficios de algo si no estamos viviendo ese algo? Ahora yo quiero devolverle aquí mismo en Romanos, pero capítulo 8 y versículo 1, cuando Pablo inicia toda esta gran sección de la vida en el Espíritu. Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay, pero ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Óigase bien, estas palabras de que somos victoriosos en Cristo no es para todo el mundo. Es para los que están en Cristo Jesús. Y muy específicamente dice el versículo 1, la segunda parte, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo pregunto, ¿cómo pretendemos vivir de esa manera victoriosa en medio de la tribulación, en medio de la angustia, si no vivimos conforme al Espíritu y vivimos conforme a la carne? No se puede. De tal manera entonces que lo que yo quiero demostrarles a ustedes, hermanos, es que la vida práctica, la vida en el Espíritu. Alguien preguntará, ¿cómo es la vida en el Espíritu? ¿Cuál es la vida en el Espíritu? Pablo nos ayuda con esto y lo hace exponiendo puntualmente y claramente a partir de Romanos capítulo 12. Esa es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es la vida cristiana práctica. Las cosas prácticas que tenemos que llevar nosotros a partir de una doctrina que ya se nos ha enseñado. Entonces como les digo, yo quiero que veamos que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Sí lo somos, pero si estamos en Cristo y si vivimos en Cristo, si nuestra vida se conforma a los lineamientos, a los mandatos prácticos que Jesús nos ha dejado. Una de las cosas que me he encontrado que es muy interesante es ver que algunos comentaristas bíblicos pasan por todos estos mandamientos y lo único que hacen son un pequeño comentario, como tal vez dándolo muy ligero. Pero me he encontrado también con otros comentaristas y predicadores bíblicos que le han dado tal énfasis, y eso es lo que yo quiero que hagamos. Yo sé que no estamos avanzando mucho, yo quisiera avanzar más,
pero cuando veo la necesidad de que estudiemos cada una de estas frases, cada una de estas palabras y las profundicemos para que realmente vivamos conforme a ellas, me es necesario quedarme más tiempo en ellas. He dicho que la sección que ahora estamos viendo en Romanos, ahora sí estamos en Romanos capítulo 12, que inicia a partir del versículo 9, es como otra subsección de la sección que estamos viendo ahorita. Dije que los primeros 2 versículos son una sección que nos habla a nosotros de cuál debe ser nuestra relación para con Dios. Luego versículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 nos hablan de una relación que tiene que ver en cuanto a la iglesia, todo el que es poner nuestros dones en práctica. Pero ahora viene el tema de unas relaciones más generales o cosas más prácticas, más puntuales, donde Pablo inicia en el verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aquí Pablo da algunos lineamientos generales. El amor, cualquier tipo de amor, el amor sea para con Dios, sea para con sus padres, sea para con sus hijos, sea para con sus hermanos, sea para con la iglesia, no tiene que ser sin fingimiento. También es muy general decir que tenemos que aborrecer lo malo, porque ¿qué es lo malo? Hay un montón de cosas malas y esas tenemos que aborrecerlas. Y también el tercero que habla acá de seguir lo bueno. Decíamos que eso es apegarse a lo bueno, como cuando uno pega algo con una cola hacia otra cosa y lo aferra, eso es aferrarse a lo bueno. El verso 10 creo que se desprende de esa primera frase, del amor sea sin fingimiento, y eso fue lo que estuvimos viendo hace 2 semanas. El amor, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nos habla este texto de que el amor que hay entre los hermanos de la iglesia tiene que ser un amor íntimo, un amor tal como el amor que se da en una relación de familia, estrecho, que tenga un ligamen como que si fuéramos hermanos de sangre, y ese amor se revela cuando nosotros nos preferimos unos a otros, dándonos honra los unos a los otros. Y ahora en el verso 11, que es donde nos toca en esta mañana, Pablo habla cosas que son de vital importancia en la vida personal y muy puntualmente, como les dije, cuando nosotros atravesamos diferentes aflicciones. Quiero que leamos versos 11 y 12 y vamos a estar centrados básicamente en el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vea que aquí encontramos 6 mandatos específicos. Primero que nada nos dice que no debemos de ser perezosos. Segundo, debemos de ser fervientes en espíritu. Tercero, debemos de hacer lo que hacemos sirviendo al Señor. Cuarto, debemos de gozarnos en la esperanza. Quinto, debemos de perseverar en la tribulación. Y sexto, debemos de estar continuamente en la oración. Quiero que veamos estas cosas durante esta mañana y si Dios quiere el próximo domingo también. Entonces vamos a entrar. El verso 11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo con esto? En lo que requiere diligencia, no perezosos. Bueno, yo creo que es claro verlo. No debemos de ser perezosos. Básicamente lo que Pablo aquí está diciendo es, no sean perezosos. La pereza, según el diccionario de la Real Academia Española, es una persona que es negligente. La negligencia y la pereza debemos de verla casi que como un sinónimo. Es una persona que es descuidada o es floja en hacer lo que debe o necesita ejecutar. La Biblia es muy amplia en este tema de la pereza, y si yo hubiera querido extraer todo lo que la Biblia habla acerca de la pereza, realmente nos hubiéramos quedado solamente en este punto, en esta mañana. Pero quiero mostrarle algunas cosas. En Proverbios capítulo 6, versos del 6 al 9, dice así, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado.
Yo les pregunto, a la luz de lo que acabamos de leer en Proverbios, ¿está presentando la Biblia la pereza como algo que sea bueno para nosotros? ¿Como algo que nosotros debamos de considerar en un aspecto de nuestra vida? Todo lo contrario. Vea que está diciendo, mira al perezoso y sé sabio, adquiere consejo. Otro proverbio, en Proverbios 24, 30 al 34, se los leo, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Y repite una frase que lo dijo también en el capítulo 6. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Nótese que acabamos de leer dos textos que nos dicen algo interesante sobre la pereza. La pereza es causa de males. Es causa de pobreza. Proverbios 10, 4 dice que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 19, 15 nos dice que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Nótese, pobreza, hambre. Y Eclesiastés 10, capítulo 10, verso 18 dice: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se mueve la casa. En otro proverbio, no tengo aquí la cita, pero dice que el perezoso es como vinagre para los dientes y humo para los ojos de las personas que le envía. Si yo tengo un empleado, yo como un patrón tengo un empleado que es perezoso y yo le envío a hacer una diligencia, una labor, ese perezoso va a ser como vinagre para mis dientes y como humo para mis ojos. O sea, va a ser un estorbo, va a ser una cosa mala. Es interesante que hasta la misma sociedad muestra y nos dice que la pereza es algo malo. Hay un dicho que dice que la pereza es la madre de la pobreza, ¿verdad? Nosotros la conocemos. La misma sociedad nos dice a nosotros que la pereza no es algo que nosotros debamos de practicar. Y es lo que entonces Pablo está diciendo aquí en esta primera frase, en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ahora, quiero que veamos un momento las palabras que aquí está diciendo. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Traducido en el sentido literal, lo que aquí está diciendo es en diligencia, no perezosos. ¿Qué es lo que está diciendo esta frase? Esta frase está poniendo una circunstancia y una actitud que debemos de tener en esa circunstancia. Y lo que está mostrando básicamente es que hay una circunstancia y en esa circunstancia no debemos de tener una actitud que sea contrario a lo que esa circunstancia requiere. Vean lo que está diciendo, en diligencia. Podríamos traducirlo de otra manera, en prisa, en carreras, no perezoso. La diligencia es opuesto a la negligencia, ¿no es así? Entonces, si estuviéramos en algo que nosotros tenemos que estar apurados, que tenemos que tener ligereza, que tenemos que ser rápidos, si alguien tiene una actitud de pereza, de negligencia, está teniendo una actitud contraria a la actitud que hay que tener en el momento. Espero estar dándome a entender con eso. Pero ahora, como acabamos de ver en una traducción literal, dice en diligencia, no perezosos. La Reina Valera, la versión que nosotros leemos, al menos la que yo tengo aquí, dice en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y creo que fue bueno que le añadieran esta frase, en lo que requiere diligencia. Porque eso nos exige hacer la pregunta, ¿qué requiere diligencia? ¿Qué requiere diligencia? Yo le pregunto, ¿hay algunas cosas en la vida cristiana que requieren diligencia y otras cosas no? Yo sé que usted tiene la respuesta para eso. Todo en la vida cristiana requiere diligencia. Ya acabamos de ver en algunos textos en el Antiguo Testamento que la pereza no es algo bueno. La pereza acarrea pobreza, la pereza acarrea males de todo tipo, de tal manera que si nosotros dijéramos en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿qué requiere diligencia en la vida cristiana? Todo requiere diligencia en la vida cristiana. No necesitamos, no ocupamos de la pereza en la vida cristiana.
Ejercitemos esto con lo que ya hemos visto en Romanos capítulo 12, versículo 1. Vea lo que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora les pregunto, ¿puede alguien con una actitud de pereza, puede algún negligente llegar a cumplir esto que está mandando aquí Pablo? No se puede. No podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios si somos perezosos. No se va a lograr. No lo va a lograr si usted tiene una actitud perezosa. No lo vamos a lograr. Eso requiere diligencia. Requiere que nosotros seamos diligentes. Por eso, si decimos que requiere diligencia, la vida cristiana requiere diligencia. Vayamos al verso 2 también. No voy a seguir en todos los versos, pero sí me interesa que vamos al verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo les pregunto, ¿puede algún perezoso tomar esta actitud de no conformarse a este siglo, sino transformarse mediante la renovación de vuestro entendimiento? Recuerden que cuando veamos este texto, una de las cosas que yo les decía, que no os conforméis está puesto de una forma pasiva, o sea, de una forma que, y yo les ponía un ejemplo, lo traigo de nuevo. Aquí está presentando la imagen de como un tuco de plasticina. El tuco de plasticina tiene una persona externa que es la que conforma ese tuco de plasticina. Cuando nos dice el texto, no os conforméis, es que no seamos inertes, pasivos como ese tuco de plasticina. No nos dejemos conformar. Ahora yo le pregunto, si tenemos pereza, si somos perezosos, ¿vamos a poder cumplir con este segundo verso que acabamos de ver? No os conforméis a este siglo. Más bien todo lo contrario. Hay otro dicho también que dice que la mente ociosa es el taller ¿de quién? Del diablo. Eso es otro dicho que tenemos. Entonces, una mente ociosa, una mente perezosa va a ser fácilmente conformada por este siglo. Una mente que no se dedica a estar continuamente transformándose en la renovación de vuestro entendimiento, por ser perezosa, va a ser fácilmente conformada por este siglo. No debemos, entonces, hermanos, no debemos de ser negligentes, no debemos de ser perezosos. No podemos ser perezosos en nuestro estudio de la palabra. No podemos ser perezosos ni negligentes en la oración. No podemos ser perezosos ni negligentes en la asistencia a los cultos. Y sabe que la pereza es la razón principal por la cual usted y yo no perseveramos en la vida cristiana. ¿Por qué? Dígame, ¿qué es lo que reina para que usted no lea su Biblia? La pereza. ¿Qué es lo que impera para que usted no se dedique a la oración? Es la pereza. ¿Cuál es la razón principal de que las personas no vayan a los cultos los domingos, no vayan a los cultos a los jueves, en nuestro caso de oración? Es la pereza. Es la razón principal, estoy seguro de ello. ¿Cuál es la razón principal de que las personas lleguen tarde a los cultos? Estoy seguro que es la pereza de no levantarse temprano y disponerse. Vean lo que dice el texto, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos en diligencia. Nuevamente pregunto, ¿qué requiere diligencia? Todo en la vida cristiana requiere diligencia. No hay un solo aspecto en la vida cristiana que podamos ser perezosos, que debamos ser perezosos. Nada. Vea lo que dice Efesios 5, versos 15 y 16. Mirad pues con negligencia. No, ¿verdad? No dice eso. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El cristiano, repito, y esto lo podré repetir las veces que sean, con tal de que se nos quede grabado, el cristiano no debe ser una persona perezosa. El cristiano es alguien que mira con diligencia las cosas que hace. Y aquí estoy hablando no solamente de los términos espirituales, aquí estoy hablando de nuestros estudios, estoy hablando de nuestro trabajo, estoy hablando de los quehaceres en el hogar, estoy hablando de todo aspecto de nuestra vida. El cristiano no debe ser una persona que se caracterice por ser un perezoso. Estamos en días malos, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y qué triste es ver tantos cristianos que no viven de esta manera, aprovechando bien el tiempo.
sino que más bien desaprovechan el tiempo. Pudiendo tener un buen tiempo de oración, pudiendo tener un buen tiempo de estudio de la palabra, de alguna lectura, de algún buen libro, se pasan cristianos horas de horas viendo televisión. Muchos jóvenes jugando videojuegos, diferentes cosas que al final, ¿qué deja eso? No deja nada. Aprovechando bien el tiempo, no con pereza. Y vea qué interesante, nos ponemos a analizar muchas cosas. Muy poco se escucha usted a una persona que dice, qué pereza hacer esto que me gusta. Y tal vez en muchas ocasiones pecaminoso, algunas veces no pecaminoso, algunas veces. Pero nadie dice, tengo pereza. Por ejemplo, a alguien que le guste, se me viene a la cabeza a alguien que le guste jugar fútbol. Y cada vez que le invitan a jugar fútbol, la pereza no es la motivación que le va a llevar a no jugar fútbol. Porque tal vez eso es su pasión y todo. No estoy diciendo que jugar fútbol sea pecaminoso. Es bueno, es saludable. Pero si a esa misma persona le dicen, vamos a tener un estudio bíblico, vamos a orar, ay, tengo pereza. La pereza ataca mucho, principalmente para los temas espirituales. Es más fácil tener pereza para leer la Biblia que para sentarse un rato a ver televisión. Es más fácil tener pereza para levantarse temprano en la mañana a orar que para quedarse unas 2 horas más durmiendo. ¿No es cierto? De tal manera que en lo que requiere diligencia, las cosas en la vida cristiana, la vida espiritual requieren diligencia, requieren que nos pongamos a pie y que actuemos diligentemente. La pereza no puede dar cabida. Y ¿saben qué? Yo quiero presentarles a ustedes que esto es serio. La diligencia es serio. El no ser perezosos es serio. Acompáñenme un momento a Mateo capítulo 25, donde Jesús nos cuenta una parábola que tiene que ver con la diligencia y con la pereza. Mateo capítulo 25. Vamos a leer versos 14 al 30. Es Jesús el que está hablando y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo. ¿Y cuál es la palabra que sigue? Negligente. Y sabe que esta palabra en el original griego es exactamente la misma palabra que Pablo traduce cuando dice no perezosos. Jesús, el amo le dice a su siervo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no crecí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y hay una de las cosas que más me asombró honestamente de este texto, y es el final, es cómo se desenlaza. Alguno diría: bueno, con al siervo inútil nada más no le dio
los reinos o no le dio las cosas que le iba a dar, sino que ¿qué es lo que hace con el siervo inútil? Dice, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué me dice a mí esto que está diciendo? Es que si una persona es negligente, si una persona es perezosa, eso podría ser una característica de que esa persona ni siquiera es hija de Dios y al final cuando se enfrente en el juicio a su Dios va a ser condenada. Pensando que fue cristiana, pensando que estaba viviendo una vida cristiana solamente porque vivía de una manera pasiva, perezosa, que de esa manera va a recibir galardón cuando realmente lo que estaba haciendo es simplemente no viviendo la vida cristiana. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La vida cristiana es para ser diligente, no es para ser perezosos. Si usted en esta mañana escudriña su vida y usted ve que su vida está caracterizada por la pereza para las cosas del reino, la pereza para la Biblia, la pereza para la oración, la pereza para la congregación, la pereza para cualquier otra cosa que tiene que ver con el reino de los cielos, usted tiene que examinarse porque puede que usted ni siquiera tenga vida espiritual y eso es bastante preocupante. Entonces esta parábola es una gran advertencia para nosotros de que debemos de ser diligentes, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y Pablo continúa en el verso 11 y vea que nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lugar de ser perezosos, más bien nos dice, fervientes en espíritu. En lugar de ser perezosos, la actitud que debemos de tener nosotros es fervientes en espíritu. La palabra fervientes es muy interesante. La palabra fervientes significa literalmente hirviendo. Eso significa literalmente hirviendo. Entonces lo que aquí está diciendo es como debemos de estar hirviendo en el espíritu. Nuestra actitud debe ser una actitud hirviente. Algunas personas, inclusive la Nueva Versión Internacional, y quiero hacer esto como una aclaración, la Nueva Versión Internacional traduce esta frase como el Espíritu, pero no el Espíritu con minúscula, sino el Espíritu con mayúscula, como que si fuera el Espíritu Santo. Y leí varios comentarios y al final concluyo que es tal y como lo dice la Reina Valera, que debemos de ser fervientes en el Espíritu, no que debemos de ser gobernados por el Espíritu Santo, aunque sí debe ser así, sino que esto se está refiriendo a nuestra actitud, a que nuestra actitud debe ser una actitud ferviente, debe ser una actitud diligente, una actitud pronta. Podemos también traducir esto como entusiasta. Debemos de ser entusiastas en el Espíritu. Esta es la actitud que tenía Apolos, hombre que se describe en capítulo 18 de Hechos. Dice que este hombre Apolos había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Apolos era una persona de espíritu fervoroso. Pablo era una persona de espíritu fervoroso. Era una persona que era diligente, que era pronta, que tenía disposición, que era entusiasta. Esa debe ser la actitud del cristiano. La actitud ferviente, al contrario de la pereza, es una actitud que es alabada en la Biblia, que es presentada como fuente de bienes. Vea lo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. Proverbios 22:29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. De tal manera entonces que la actitud en lugar de ser perezosa debe ser ferviente, debe ser una actitud dispuesta, pronta, diligente. Ahora note que aquí está diciendo fervientes en espíritu, y yo quiero hacer ese énfasis en el fervientes en el espíritu. Nuestra actitud tiene que ser ferviente, no efervescente. La efervescencia es algo que sube y después baja, sino ferviente. Debe ser un hervir, una agua, si quisiéramos verlo de esa manera, un agua que constantemente está hirviendo, burbujeando. Vean lo que dice John MacArthur respecto a eso, y me gusta esta frase, quiero leerlas. Dice, una de las desdichas más antiguas sobre la tierra es la falta de entusiasmo. La mayoría de las personas podrían elaborar una considerable lista de todos sus fracasos que fueron consecuencia
única y exclusiva de la indiferencia y la falta de compromiso. Yo le pregunto, ahora que estamos en el último domingo del año y que se avecina un año nuevo, y que generalmente es cuando las personas dicen, este próximo año, a partir de enero, yo voy a hacer X, voy a hacer Y, voy a meterme en gimnasio, voy a hacer ejercicio, voy a comer menos, casi siempre son esas cosas. ¿Quién de ustedes ha hecho una resolución de este tipo y no la ha cumplido? Yo creo que casi todos podríamos levantar la mano. Yo le pregunto, ¿cuál es la razón? ¿No es acaso la falta de diligencia? ¿No es acaso la falta de que usted tenía que haber tenido un espíritu fervoroso para eso, pero como no lo tuvo, más bien lo contrario, como fue perezoso, no cumplió con esas cosas? De tal manera entonces que debemos demostrar una actitud ferviente. Y esto también es serio. Esto también es importante. Y quiero demostrárselo. Lo mismo que hice con la pereza, quiero demostrarle que el tema de ser ferviente en espíritu no es simplemente una opción que yo les presento hoy. El tema de ser fervientes en espíritu es algo que debemos de acatarlo y buscarlo con todo nuestro ser. Acompáñenme un momento a Apocalipsis capítulo 3. Versos 15 y 16. Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16. Dice el texto: yo conozco tus obras. Este es Jesús hablando a la iglesia en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vea lo que está diciendo aquí Jesús a la iglesia en la Odisea. Le está diciendo, ojalá fueses frío o fueses caliente, pero tú eres tibio, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Lo que aquí Jesús básicamente le está diciendo a la iglesia de la Odisea es, la iglesia de la Odisea no era fría en el sentido de que rechazara abiertamente a Cristo o se opusiera completamente a Cristo. No era fría en ese sentido. Pero la iglesia de la Odisea tampoco era caliente en el sentido de que fuera ferviente, en el sentido que tuviera una actitud pronta, una actitud dispuesta para las obras. Más bien, ¿cuál es la actitud que se describe aquí? Una actitud tibia. Una actitud de que si puedo, voy. Si me da chance, lo hago. Una actitud, podríamos inclusive denominarla hipócrita. Una actitud ligera. Una actitud perezosa. Y eso Jesús le dice a la iglesia en la Odisea, por cuanto no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Tu actitud tibia, tu actitud perezosa, tu actitud ligera, esa actitud es abominable a Dios. No es algo que Dios se agrade en ello. Tampoco tiene que ser una actitud fría. Y ¿sabe qué? Yo estoy seguro que los que estamos aquí, ninguno tiene una actitud fría, porque si está aquí en la iglesia, es porque tiene cierto temor de Dios. Pero tal vez no es una actitud caliente, ferviente en espíritu. Y Dios lo que quiere es que nosotros estemos fervientes en espíritu, porque si usted, al igual que la iglesia lo desea, tiene una actitud tibia, puede que el Señor lo vomite de su boca. Es abominable a Dios. Entonces, la actitud ferviente, en lugar de ser una actitud perezosa, debemos de prestar atención. El tercer punto que Pablo nos menciona en este versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora nos enfrentamos a algo, no debemos de ser perezosos, más bien debemos de ser fervientes en espíritu, y eso tiene un objetivo, ese tiene un objeto hacia cuál dirigirnos. ¿Cuál debe ser ese objeto? El servicio al Señor. La actitud ferviente tiene que ser de servicio al Señor. Y yo quiero aquí que no nos confundamos, porque siempre que se habla de servir al Señor, casi siempre las personas suelen denominar eso como un ministerio en la iglesia. Y no es eso lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está diciendo que la única manera de servir al Señor es en un ministerio, en una iglesia. Se sirve al Señor en todo. Vea lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis,
Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos de ser perezosos, sino más bien debemos de ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso aplica cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando estamos siendo esposos, cuando estamos siendo esposas, cuando estamos siendo hijos, cuando estamos siendo empleados, cuando estamos siendo lo que sea como cristianos. El cristiano tiene un Señor al cual sirve, y no es su jefe, y no es sus padres directamente. Claro que sí es en ellos en un sentido secundario, pero es Dios. Dice Colosenses, y lo vuelvo a repetir, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. No hacerlo sirviendo para los hombres. ¿Qué es lo que nos dice 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros lo hagamos, tenemos que hacerlo con ferviente, una actitud ferviente, y debe de ser como objeto honrar y glorificar a nuestro Dios, sirviendo al Señor. Ahora yo quiero que también veamos la importancia de las palabras, porque estas palabras podemos pasarlas muy por encima, sirviendo al Señor, cuando tienen tal riqueza, tal importancia. Primero que nada, la palabra Señor. Nosotros no entendemos, y por eso es que estoy aquí yo para explicárselo, lo que esta palabra en el original griego quiere decir. La palabra que se utiliza aquí es kurios, que significa literalmente señor o amo, en el sentido de un dueño, con referencia a sus esclavos. Esta palabra, por lo general, en los tiempos antiguos se usaba para referirse a alguien que tenía una propiedad o autoridad. Esta palabra se utilizaba para dársele a alguien que era amo de esclavos. Se le utilizaba para nombrarse a un emperador o a un rey. Cuando alguien se tenía que dirigir a un rey, tenía que decirle kurios, Señor, como se traduce aquí. Es interesante también que esta misma palabra kurios, en griego, sirve para traducir la palabra del hebreo Jehová en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 7, cuando Jesús dice, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús está citando Deuteronomio 6:16, y si usted busca Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Y en Mateo capítulo 4, verso 7 se traduce como no tentarás al Señor tu Dios. De tal manera que entonces la palabra Jehová, que es el indicativo de nuestro Dios, es sinónimo de la palabra Señor que aquí Pablo está utilizando. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Decimos entonces que servimos. Cuando hacemos las cosas, no las hacemos con pereza, sino que las hacemos con diligencia. Estamos sirviendo no a un Señor, estamos sirviendo a el Señor, al Dios creador de los cielos y de la tierra, al que compró nuestras vidas con su sangre, al Señor de señores, al Rey de reyes. ¿Usted entiende a quién es el que sirve? Al creador de los cielos, al dueño de todo. Nuestra perspectiva debe de cambiar si vemos de esa manera. No estamos sirviendo a un Señor cualquiera, estamos sirviendo al Señor. Y esa es la actitud que debemos de tener, sirviendo al Señor. Es a ese a quien servimos. Pero también la palabra sirviendo es importante. La palabra sirviendo en griego es duluo, que se deriva de la palabra doulos, que significa esclavo. O sea, que una traducción más literal aquí en el versículo 11 es, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo como esclavos al Señor. Esa es una traducción que nos ayudaría a entender más, sirviendo como esclavos al Señor. Y aquí, lo que está haciendo Pablo es que nos está llamando a poner en la práctica algo que doctrinalmente ya es cierto. Si usted es cristiano, si usted ha sido salvo por gracia, usted es un esclavo de Jesucristo. Acompáñenme un momento a Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Para enseñarle esto, Pablo lo explicó ya, lo habló en la doctrina. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18.
Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y aquí la palabra que se traduce como siervos es la misma que yo les hablo, doulos, esclavos. Una traducción literal aquí sería esclavos. Nosotros antes éramos esclavos del pecado y ahora el Señor, por su gracia, nos ha hecho esclavos de Él. Pablo se consideraba a sí mismo un esclavo. Si nos vamos a Romanos capítulo 1 y verso 1, lo debe de tener cerca usted. ¿Cómo inicia Romanos capítulo 1, verso 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Pablo también lo dice en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Lo dice en Tito 1:1, siervo de Jesucristo. Y no solamente Pablo tenía esta percepción, no era una ideología de Pablo, sino que si nos vamos a Santiago, capítulo 1 y versículo 1, Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y si leemos Judas, el libro de Judas, también dice Judas, siervo de Jesucristo. Y si nos vamos a Pedro, en segunda de Pedro, también dice Pedro, siervo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que una doctrina correcta debemos de entender nosotros es que nosotros, si somos salvos por gracia, somos esclavos de Jesucristo. Ahora usted me dirá, pero ¿no es la esclavitud algo negativo? ¿No es eso por lo que lucharon años tanto en Inglaterra como en Estados Unidos para que se aboliera? ¿No es la esclavitud algo malo? Y yo le voy a decir, en el contexto en el que la Biblia nos presenta la esclavitud al Señor Jesucristo es lo mejor que nosotros podemos tener. ¿Sabe por qué? Porque si usted no es esclavo de Jesús, usted es esclavo del contrario. Usted es esclavo de Satanás. Y como esclavo de Satanás, usted lo que va a recibir es condenación. Lo que va a recibir es perdición eterna. Entonces, nuevamente repito, las palabras aquí son tan importantes porque ahora nosotros debemos de vernos no como unos agentes libres para hacer lo que nosotros querramos a como nosotros nos dé la gana, sino que ahora nosotros somos siervos y servimos al Señor, al Dios Todopoderoso. Como les dije entonces, somos traspasados de la esclavitud del pecado a la esclavitud del Señor Jesús. ¿Y sabe cuál es el precio que pagó el Señor Jesús para transferirnos de la esclavitud del pecado a la esclavitud suya, a la esclavitud que aunque suene contradictorio nos liberta? Primera Pedro 1, 18, 19 dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Entonces, esto, hermanos, cuando entendemos que hemos sido rescatados por Dios de la esclavitud del pecado a precio de sangre, de la preciosa sangre del Señor Jesucristo, nuestra respuesta entonces debe ser de servirle a Él como esclavos, servirle como esclavos que a la vez somos hijos y como hijos herederos y coherederos con Cristo. Nuestra actitud, por lo tanto, no debe ser de pereza, debe ser fervientes en espíritu. Ven qué interesante cómo Pablo no está aquí nada más diciendo directrices aleatorias, sino que tiene un orden. Nos llama primero a que no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en espíritu, y que en todo lo que seamos fervientes en espíritu lo hagamos como sirviendo a nuestro Señor, el cual nos compró con su sangre. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos. Yo de inicio quería avanzar más, pero no puedo. Me llevaría más tiempo. Entonces vamos a dejar el versículo 12 para la próxima semana, o bien para el próximo año, si Dios quiere. Ahora, para concluir, al inicio dije que no podemos obtener los beneficios de la vida cristiana si no vivimos la vida cristiana. Entonces tal vez usted se esté preguntando, bueno, Daniel, ¿cómo amarro esto que usted me acaba de decir con lo que usted dijo al principio? Analicemos, hermanos.
No podremos ser más que vencedores en Jesucristo si somos perezosos. ¿O se puede? No puede ser así. Si somos negligentes en estar en comunión con el Señor, en buscar una comunión con los hermanos, en profundizar en el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo, todas estas circunstancias que vienen a nuestra vida, las tribulaciones, las aflicciones, por supuesto que van a vencernos si somos perezosos. Entonces, lo que debemos de hacer es fervientes en espíritu, con una actitud entusiasta. Debemos de ver la vida cristiana como algo en lo que debemos de poner por obra, activos, pendientes, diligentes, prontos. Y va a haber, se los aseguro, no porque sea yo el que se los aseguro, porque es la palabra de Dios, que si estamos en Cristo, no viviendo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ninguna de estas tribulaciones, ninguna de estas aflicciones nos van a vencer, sino que somos más que vencedores en Jesucristo. Si vivimos sirviendo al Señor en todo aspecto de nuestra vida, Colosenses 3:24 dice que si nosotros hacemos todo lo que hacemos sirviendo al Señor y no a los hombres, dice que del Señor es que recibimos la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor es al que servimos. Entonces, de tal manera, si somos negligentes, si no somos fervientes en espíritu, si no vivimos sirviendo al Señor, va a ser fácil que usted sea vencido y abatido por las diferentes circunstancias de la vida. La próxima semana vamos a ver con más detalle esto. Entonces, si Dios quiere, vamos a estar viendo el texto en Romanos 12:12. Por ahora vamos a orar y pedir al Señor que esto no sea algo que escuchamos aquí y que aquí se queda, sino que lo podamos aplicar a nuestra vida. Oremos. Bendito Padre, gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo. Y Señor, no es Daniel Montero. No es nada de lo que yo haya dicho. Es tu Espíritu tomando tu palabra, aplicándola a nuestros corazones. Señor, yo sé que algunos de nosotros podemos identificarnos con la pereza en áreas de nuestra vida, y es mi deseo que, como dice Romanos 12:9, debemos de aborrecer el mal, y la pereza es un mal y debemos de aborrecerla. Más bien, Señor, como dice también Romanos 12:9, debemos de pegarnos a lo que es bueno, y ser fervientes en espíritu es bueno. Por lo tanto, que podamos pegarnos a eso, sirviéndote a ti. Tú eres nuestro Señor. Nos compraste con la sangre preciosa de Jesucristo. Y esa sangre no es de poco valor, es de gran valor. Y si nosotros entendemos esto, vamos a vivir de esta vida cristiana, la que tú demandas de nosotros. Y vamos a ver, al vivir esa vida cristiana, cómo tu verdad se hace en nosotros práctica también. Cómo vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús en todas las cosas. Sea tu nombre bendito, el nombre sobre todo nombre, el nombre en el cual toda lengua va a confesar como Señor, al nombre al cual toda rodilla se va a doblar, el nombre del Señor Jesús. En ese nombre oramos. Amén.